Tecnologiza a papá y regálale los dispositivos que se merece para vivir todas sus pasiones con tecnología. Movistar presentó en la W Minuto 60 Movistar. Tecnologiza a papá con tecnología Movistar y ahorra hasta 500,000 pesos en smartphones y accesorios. Regálale los dispositivos que se merece para vivir todas sus pasiones. Para cuando roquea sin que nos demos cuenta. Cuando se convierte en chef los domingos en la mañana. O cuando saca su lado gamer para ganarle a todos. Visítanos. Nadie te da más. Mayor información en movistar.co. Aplican términos y condiciones. Central de Denuncias de Sigue la W. Envíe audios, videos, imágenes al WhatsApp del programa y nosotros nos encargaremos de investigar. Escríbanos al 316-018-9866 y que la voz de los oyentes sea escuchada. Sigue la W. Numeral está en juego, dice @ el Carlitos HS. Numeral está en juego la salud mental, la economía, el medio ambiente, la jubilación, la educación. Así que a informarse para saber votar. Creo que es el mejor consejo que nos puede dar este tuitero. @ el Carlitos HS. Venga, le doy retweet. Numeral está en juego. Dice @NN Obrazam. Numeral está en juego la credibilidad de los entes de control cuando el presidente interviene en política sin vergüenza alguna. Da a entender que puede hacerlo sin castigo alguno. Numeral está en juego. Dice con este hashtag @María Elena Buitrago. Numeral está en juego nuestro país. No puede quedar a la deriva. Y ahí está, Paola, el trino sobre aquello que usted nos está comentando. Escribe Sky 2020-2020. Numeral está en juego la conectividad de Colombia. Esta resolución que va a salir, ¿quién la dejó hecha? ¿La señora Budinen? No, eso sí no. Pero mire, Juan Pablo. La ministra Karen ya se fue hace bastante tiempo como para que esté metiendo manos en esto. No, pero vea que tampoco. Pero vea que no es tan impreciso el comentario que nos hace el oyente. Porque acuérdese que ellos tenían plazo de presentar la solicitud de renovación del espectro a octubre de 2021, pero los trámites que tenían que hacer para todo esto duraban 6 meses. Durante esos 6 meses ellos presentaron documentos y hubo conversaciones con el ministerio, y el ministerio, digamos que dejó en ese sentido hecha la resolución antes de que se fuera la doctora Karen Audinen, y a la nueva ministra, a Carmen Ligia Valderrama, no le quedó mucho margen de maniobra para poder cambiar esa norma, ya que el plazo era hasta octubre, así que ella no tuvo mucho tiempo de revisar. Dice @Tulio Moreno 14, numeral está en juego la salud mental. Si seguimos creyendo todo lo que vemos en Twitter. Uy, eso es cierto, eso a veces es complicadito. Bueno, numeral está en juego. Recuerde que usted ya nos puede también seguir como podcast para que escuche esta emisión y todas las emisiones de Sigue la W en el momento que quiera, sin necesidad de estar en vivo, conectado al radio. Simplemente a través de su plataforma favorita para escuchar podcast, búsquenos como Sigue la W y ahí podrá descargarse automáticamente los programas, los segmentos, todo lo que pasa aquí cuando estamos en la radio o después de la 1 de la tarde cuando Sigue la W en digital. Andrea, numeral, está en juego el futuro de Colombia en 13 días, porque ya estamos a 6 de junio, las elecciones son el 19, ¿no? Sí, esto ya está en esta recta final, está en el último momento de esta definición política y por eso queremos hablar con los protagonistas de quienes han tomado una decisión que seguramente, seguramente es un hecho, que no tuvieron los resultados que esperaban en las elecciones presidenciales, pero que sin embargo tienen unos seguidores importantes, personas que dieron su voto de confianza, así que lo que estos líderes políticos digan, pues de alguna manera va a influir. Usted sabe que en esta recta final, pues cada voto cuenta. Les hablo de Sergio Fajardo, candidato presidencial, ex candidato presidencial, ya se está conectando, pero también quien anunció hace pocos minutos, Juan Manuel Galán, su decisión de irse con la campaña de Rodolfo Hernández, y lo tenemos a esta hora.
ex precandidato presidencial Juan Manuel Galán, gracias por acompañarnos a esta hora y háblenos de ese anuncio desde el Nuevo Liberalismo. Muchas gracias, Andrea, a Juan Pablo, a toda la audiencia que sigue la W a esta hora que se conecta. Un saludo muy especial. Para nosotros, tomar esta decisión, pues fue un gran desafío, pero la tomamos no como Juan Manuel Galán, sino la tomamos como partido, como organización política. Toda esta semana estuvimos dedicados a escuchar a la militancia, a los líderes históricos, a los excandidatos al Senado, los excandidatos a la Cámara de Representantes, a los 2 representantes a la Cámara electos, Julia Miranda y Juan Sebastián Gómez. Escuchamos a jóvenes, a todos los comités departamentales y la mayoría del partido consultada se inclinó por el ingeniero Rodolfo Hernández. Sí se inclinó porque creemos que representa ese centro que la coalición de la esperanza, en la coalición de la esperanza no supimos emocionar. Ese centro se despertó en su emoción, en su vocación de poder con el ingeniero Rodolfo Hernández, que logró captar a los votos de la gente que no quiere un modelo de cambio de Petro, pero tampoco quiere el continuismo del régimen que nos ha gobernado durante los últimos años. Y le creemos cuando dice que no tiene acuerdos con el uribismo, ni tiene ningún tipo de compromiso, que le va a cumplir a la gente lo que ha dicho en relación a enfrentar la corrupción con decisión. Le presentamos 5 puntos para nosotros fundamentales. Juan Pablo lo sabe muy bien porque hemos hablado mucho de este tema. Formular una nueva política de drogas, apostarle a la regulación de uso adulto del cannabis, trabajar también en un programa que nosotros defendimos durante la campaña a la consulta presidencial de cero hambre, dándole prioridad a controlar la inflación que tiene a muchas familias en Colombia en una situación de indignidad y de dificultad tremenda, y para el punto de la lucha contra la corrupción, una transformación de la justicia y de los organismos de control. Si no reformamos la justicia, no podemos acabar la impunidad, y si no acabamos la impunidad, va a ser imposible poder avanzar en la lucha contra la corrupción. Estos fueron algunos de los puntos, de los temas que tuvimos en cuenta en la reflexión que, repito, nos lleva hoy a tomar una decisión como partido, como organización política. Bueno, ex candidato Juan Manuel Galán, pero fíjese usted que me sorprende que usted nos cuente esto de los 5 puntos que pudieron hablar con él y esa, digamos, esa búsqueda de convergencia en estos elementos, toda vez que, pues hasta hace unos días uno sentía que Sergio Fajardo estaba andando esa misma senda y Rodolfo Hernández, pues dando un portazo, dijo pues que no y que él no se iba a dejar imponer nada. ¿Cómo fue el diálogo con él para estos puntos? ¿Qué tan abierto estaba el candidato Rodolfo Hernández a acoger estos elementos que usted nos señala? Pues, Juan Pablo, nosotros tomamos 2 decisiones previas a esta decisión de a qué candidato apoyar. La primera decisión fue que cumplíamos un ciclo en la coalición de la Centro Esperanza, que habíamos honrado la palabra de apoyar a Sergio Fajardo hasta el final, de manera firme e inequívoca. Y la otra decisión que tomamos fue empezar a actuar con nuestra propia identidad como partido, como Nuevo Liberalismo. Tomamos la decisión de escuchar a los 2 candidatos. Nos reunimos con el ingeniero Rodolfo Hernández durante más de 2 horas. Le mencionamos estos puntos que para el partido son fundamentales y él los acogió y dijo que le parecían puntos con el que no tenía ningún desacuerdo. A todo el mundo él le dice lo mismo. Tenemos entendido de que no cambia su discurso y de que la gente que llegue a apoyarlo pues no puede pretender que él cambie su discurso. Si un programa como el que él presentó logró 5 millones de votos, pues no se puede pretender que otro programa que sacó mucho menos votos o que no está en segunda vuelta vaya a sustituir el programa que ha presentado el ingeniero Rodolfo Hernández. Y lo mismo hicimos con Gustavo Petro. Nos sentamos 2 horas, nos reunimos, lo escuchamos sobre su visión de país, sobre estos 5 puntos, dialogamos sobre muchos temas y le reportamos al partido lo que habíamos conversado con ambos candidatos, y el partido pues tomó su decisión y se inclinó mayoritariamente por la propuesta de Rodolfo Hernández. Sí, Juan Manuel Galán, hay algo que llama la atención y es que usted dice, hay que reconocer que nosotros como centro
no despertamos esa emoción y no motivamos a la gente a que pueda votar por nosotros. Y eso sí lo tiene Rodolfo Hernández, pero a su vez eso se convierte en un arma de doble filo porque también se le critica que podría gobernar con esa emotividad. Entonces un día está de mal genio y pega una cachetada, al otro día entonces regaña a sus subalternos, pero los amenaza, les dice que les va a echar con unos audios que se han conocido cuando él era alcalde de Bucaramanga. Eso no es un riesgo también, dejarse solamente llevar por esa emoción. Duro, Andrea. Y es duro, pero de verdad es una de las críticas que hay contra Rodolfo Hernández, que para eso también se necesita no solamente las vísceras y el hígado, sino tener como un plan mucho más aterrizado y aplomado con decisiones de país que van a ser muy difíciles. Pues Andrea, yo en mi experiencia política y en la vida en general he aprendido que, ya entró una llamada. Tranquilo, siga bueno, candidato, no se afane, que lo estamos oyendo. Les decía que yo he aprendido en esta carrera política y en la vida pública y en general en la vida que uno debe creerle a las personas lo que hacen y no lo que dicen. Y si fuera por lo que dice Gustavo Petro, creo que muchas de sus propuestas, muchas de sus líneas de acción, lo que le ofrece a los colombianos, pues es como música para los oídos de mucha gente. Pero cuando uno mira lo que él ha hecho, cuando uno mira... Volvemos a perder al ex candidato Juan Manuel Galán. Vamos a ver. Le está entrando la llamada. Es que, imagínese, acaba de hacer el anuncio, ya está conectado con nosotros. Claro. Todo el mundo lo está llamando. Yo creo que todo el nuevo liberalismo le está marcando a Andrea diciéndole, bueno, ¿cómo así? ¿En qué vamos? ¿O será que el que lo está llamando es Petro, ¿no? Para decirle, ¿cómo así? También puede ser. Vamos a ver si restablecimos al ex candidato Juan Manuel Galán. Vuelvo con Juan Manuel Galán porque yo cojo lo que usted dijo, Andrea, lo que le estaba preguntando a Sergio Fajardo y se lo lanzo entonces ahora al ex candidato Juan Manuel Galán. ¿Usted considera, Juan Manuel, que de pronto Rodolfo es demasiado, el candidato Rodolfo Hernández, demasiado solitario a la hora de tomar sus decisiones, no quiere dejarse asesorar, no quiere dejarse ayudar, no quiere oír a nadie? No, yo no tengo esa percepción, Juan Pablo. Yo tengo una percepción contraria. Yo creo que es una persona que está dispuesta a escuchar, a dejarse asesorar, a dejar que la gente capaz, la gente que tiene méritos, conocimiento, pueda estar acompañándolo en su equipo de gobierno. Y seguramente pues las decisiones se las reservará a él, por supuesto, como presidente de la República, jefe de gobierno y jefe de Estado. Pero veo una disposición a escuchar y una disposición a dejarse asesorar. Pero, ¿qué pasa si después de escucharlos les pasa a ustedes igual que a Sergio Fajardo, doctor Galán, y es que el ingeniero le cierra la puerta? Bueno, pues yo creo que el anuncio que hicimos hoy, la respuesta a ese anuncio que dio el candidato Rodolfo Hernández, aclara en parte ese interrogante. Pero nosotros en nuestra declaración fuimos muy claros. Nosotros hemos afirmado que mantenemos nuestro espíritu crítico, nuestra independencia, y que esto no va a ser un cheque en blanco, que el partido en cualquier momento actuará de acuerdo a sus principios, a los valores con los que se identifica, con las causas que defendemos, y actuaremos en consecuencia. En ningún momento vamos a contemporizar con ningún tipo de conducta irregular, ilegal o que atente contra esa causa fundamental que es la lucha contra la corrupción. Sí, yo quiero hacerle una pregunta. Eso, adelante, Andrea. Adelante. Sí. Juan Manuel Galán, quiero preguntarle puntualmente por esa imputación y ese juicio que tiene que enfrentar Rodolfo Hernández. Él dice, es que todos se me vinieron en gavilla y es que todos me hicieron la maldad y no es una investigación, sino son varias. Pero eso puede ser una percepción de él. Los hechos dicen otra cosa y es que ya la fiscalía, pues imposible que entonces el fiscal esté en la gavilla y que esos argumentos y los testimonios en contra de él ya vaya a puertas de un juicio. ¿Qué dice sobre eso? Yo lo que creo es que hay que separar ese tema de la justicia y jurídico del tema político. Es decir, no se puede involucrar este tema, que es un tema que debe aclarar la justicia plenamente,
en todo este tema de la campaña presidencial, porque si nos fuéramos al otro lado, pues también encontraríamos muchas conductas cuestionadas, cuestionables, y no se trata de eso. Yo he hablado con muchísimas personas que estuvieron cerca a la administración de Rodolfo Hernández en Bucaramanga y reconocen que realmente primero el 70% de su equipo eran mujeres que estuvieron en los cargos de más alta responsabilidad. Pero esa no es la pregunta, doctor mujeres, Galán, es que estamos hablando de un proceso de corrupción. Sí, pero estoy hablando también de lo que viene pasando. Y lo que viene pasando es que este proceso, que no es un proceso nuevo que acabamos de descubrir, porque ¿cuánto lleva el proceso de Vitalogic y el proceso por el que se le cuestiona? Lleva muchísimos años. Esto no es nuevo, que nos enteramos con esta campaña presidencial que el exalcalde de Bucaramanga tenía un proceso. Y ese proceso lo debe aclarar la justicia plenamente. Y nosotros, por supuesto, estaremos atentos a ese pronunciamiento que haga la justicia. Pero lo que no se puede convertir eso es en una guerra entre campañas, a ver cuál se saca qué y cuál descalifica con qué a la otra campaña. Yo creo que los colombianos en este momento lo que necesitan es serenidad para tomar una decisión. Me queda un minuto y me interesa, Juan Manuel Galán, que me responda concretamente esta pregunta, si se puede, ¿no? ¿Y por qué Petro no? ¿Qué hizo que finalmente se decantaran ustedes por la otra orilla? ¿Qué les hizo decirle no a Petro? Bueno, hay un tema fundamental que es el tema de la lucha contra el clientelismo y la corrupción, en donde en Bucaramanga hubo unos resultados concretos en ese sentido para mostrar. Pero también creemos que aquí hay una oportunidad para el centro político, para quienes no compartimos ni una versión extrema del cambio que necesita Colombia, ni la otra versión extrema que ha estado en el poder y que representa el continuismo. Se abre una opción de centro que se puede desarrollar, que puede crecer en nuestro país como opción política, que en el año 2023, en las elecciones locales y regionales, pues ese centro se puede abrir también espacio político en esas zonas del país, en esas regiones del país que van a escoger a sus mandatarios. Eso también fue un factor que tomamos en consideración en la decisión y las deliberaciones que el partido hizo. Se le fue. Pues Juan Manuel Galán, muchas gracias por estar con nosotros, por conectarse a esta hora con Sigue la W. Seguiremos hablando porque quedan 13 días, Juan Manuel Galán. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchas gracias a ustedes y un saludo a los oyentes de Sigue la W. Voy a saludar a Sergio Fajardo, ex candidato. Fajardo, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, óigame, quedó Colombia un poquito, ¿cómo le digo?, desubicada, cuando ya no se sabe muy bien cuál va a ser el camino de Sergio Fajardo en esta segunda vuelta presidencial, porque uno esperaba, y le confieso, candidato, uno esperaba que Sergio Fajardo nos diera una luz, dijera, esta es la senda a seguir, pero ahora ya no sabemos qué senda. Después del portazo de Rodolfo, ¿cuál es el camino de Fajardo? Bueno, pero vamos en orden, Juan Pablo, si me permiten, hago un pequeño recuento, porque esto termina en el portazo de Rodolfo y yo quiero hacer una explicación acerca de qué fue lo que ocurrió. ¿Les parece bien que arranque ahí? Adelante, por favor. Bueno, el domingo día de las elecciones, en la noche, Rodolfo Hernández me llamó a mí. Me llamó a mi teléfono y me dijo que quería hablar conmigo, que cuando viniera a Bogotá se quería sentar a hablar conmigo para ver lo que venía a continuación. Y yo le dije, claro, hablamos cuando venga a Bogotá. Después, el lunes, la coalición de la esperanza se terminó. Cada quien escoge su camino, decide qué camino va a seguir, y así hemos actuado. Pues ahí estoy escuchando a Juan Manuel Galán, que ha decidido el nuevo liberalismo apoyar a Rodolfo Hernández y ha dado sus argumentos. Y cada quien ha procedido de manera consecuente. Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo, Carlos Amaya y yo dijimos, pues sentémonos a hablar con Rodolfo Hernández para ver de qué se trata, qué tiene en mente y miremos a ver cómo podemos conversar. Y nos sentamos aquí en mi apartamento en Bogotá y nos sentamos y hablamos sobre algunas de sus manifestaciones públicas en diferentes temas,
señalamos unas objeciones que pensábamos que teníamos pues una forma distinta de mirar y entender ese tipo de problemas. Así lo hicimos y cada quien explicó en un término muy cordiales y nos comprometimos a construir un documento donde teníamos los puntos que él había tratado, porque él hizo, ahora ya se utiliza en Twitter un hilo de 20 puntos que hizo el lunes inmediatamente después de pasar a la segunda vuelta. Miramos esos puntos, lo que nosotros hemos pensado y lo pusimos en un documento para trabajarlo con él y sus asesores o con su equipo. Y nos comprometimos a entregar el documento, que ya lo hicimos público, donde era un documento de trabajo, un borrador para discutir, para conversar, Sí, en ahí el lo momento estamos que viendo. nos tuviéramos que sentar. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Y está, perdón, ¿sí? El documento lo estamos viendo en la pantalla. Adelante, Sergio Fajardo, adelante, por favor. Lo hicimos con toda la seriedad y se lo entregamos a Ángel Becasino y teníamos un compromiso de discutirlo el domingo, ¿sí? De manera privada, reservada. Nosotros no le mandamos el documento a nadie y así fue. De hecho, ese fue el compromiso que nosotros hicimos. Y después, pues el sábado, Rodolfo Hernández en Medellín dice que él realmente conmigo era una cortesía. Yo nunca lo entendí como una cortesía, sino fue el que me pidió que habláramos. Sí. Sí. Y después... perdóneme, candidato. Déjame terminar aquí un poquito. Es que le tengo el audio para que la gente contextualice de qué fue lo que exactamente dijo Rodolfo Hernández. Y usted nos dice qué pasó después. Escuchemos lo que dijo Rodolfo Hernández a nuestros colegas de Noticias Caracol desde Medellín. El audio. Vamos con el audio. Pero eso ya terminó. Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó. Como ganó nuestro programa, nosotros nos tenemos que hacer respetar, porque está respaldado por 6 millones de colombianos que votaron a favor del programa que implementamos. Dijo entonces, eso era una cortesía, ellos querían cambiar todo el programa. Y ahora sí continúe. ¿Qué pasó después, ex candidato? Bueno, entonces estoy explicando que la descortesía es de él. Si yo he tratado de ser cuidadoso con las palabras y no de dejarme llevar por impulsos, pero digamos que la descortesía fue de él porque habíamos quedado en que nosotros presentamos un documento que discutíamos, que perfectamente podría haber dicho, ¿sabe que yo no quiero saber nada de documentos? Y listo, no pasa nada. Pero lo habíamos hecho en los términos que estábamos. Entonces salió a decir esas cosas. Entonces, primero que era una cortesía y no es cierto. Él fue el que me llamó a mí para que conversáramos. Yo no lo llamé a él. Primera observación. 2, sale a decir esto sin haber discutido lo que nos habíamos comprometido a discutir, que nadie sabía qué significaba o qué podía salir de la discusión. Nosotros no pretendimos, delante de mí, en la reunión que nosotros tuvimos acá, nunca nadie, empezando por mí, pretendió imponerle a él un programa o decirle qué tenía que hacer. Jamás. Porque nunca en mi vida he procedido así y así no procedimos nadie. De hecho, se ha sugerido por personas, no sé de dónde vienen, que nosotros le pedimos unos puestos. Dije, totalmente falso. Hablamos de esas propuestas y así fue lo que hicimos. Entonces, por supuesto, pues que quedan cerradas las conversaciones, ni más faltaba. Él es el candidato, sacó muchos votos, es un candidato legítimo, tiene derecho a hacer su campaña. Nunca un solo segundo le dije que por el hecho de tener 885,000 votos tenía algún tipo de poder o podía imponer algo. Quienes me conocen y ustedes me conocen saben que yo no actúo así. Solamente estamos diciendo, estos son los puntos para discutir y no se cumplió. Listo, se acabaron las conversaciones y ya. Sí, eso quiere decir que usted pues siente que habló con una persona que no es seria, que no tiene palabras, se sintió engañado, y se lo pregunto porque hay que ser francos en definir qué es lo que pasa con Rodolfo Hernández y en ese diálogo, porque él podría llegar a ser el presidente de Colombia. ¿Fue así? ¿O usted cómo cataloga esto? Porque ustedes fueron con su documento y después en medio se enteran de que él decía era otra cosa. Yo ya expliqué mi posición, María Camila. Ahí no, está. Andrea. Sí, ¿cierto? Claro, yo lo entiendo, pero me refiero a la seriedad del candidato, o sea, no, pues ¿usted ya cree cada que uno, no ya ustedes juzgan, ¿sí? Ustedes juzgan y cada quien juzga. Yo les expliqué exactamente lo que pasó.
Yo no tengo más palabras para agregar. Exactamente eso fue lo que pasó. Sí, claro, pero su opinión general, respecto soy al cuidadoso candidato. en las conversaciones en privado. Yo Claro, nunca pero llamo a su contar lo opinión, que se dijo, nada. Eso es su lo que opinión ya ustedes respecto, evalúen. Ya ustedes claro, evalúan. Y por Bien, supuesto, bien. ya le expliqué Sí. que la descortesía fue de él, que las condiciones fueron diferentes y que naturalmente pues no hay conversación porque conmigo en términos políticos y ahora ya Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo y Jorge Robledo, cada quien tomará su decisión, que eso fue lo que acordamos ayer que nos reunimos a discutir y cada quien tomará la decisión. Y yo le estoy describiendo lo que ocurrió en esa reunión. No hay más para contar. Esa fue la discusión. No hay conversaciones, no hay conversaciones. Vamos a volver en segundos con Juan Manuel Galán, pero quiero hacerle esta pregunta al ex candidato Sergio Fajardo, además porque finalmente fue lo que le pregunté de entrada, doctor Fajardo o profesor Fajardo. Pero y entonces aquellos que ven en usted un hombre cuyas ideas importan y cuyo futuro político, por lo menos cuya proyección política es para tener en cuenta, ¿qué mensaje le va a mandar? Usted le va a decir a esos colombianos que ven en Sergio Fajardo un tipo correcto, decente, a quien vale la pena seguir, que hagan qué con su voto. Pues lo primero que les estoy mandando como mensaje es lo que siempre he hecho y es decir, así fue como nos reunimos a hablar de programas y esa es la forma como siempre me he reunido para hablar en política. Yo no le he pedido un puesto nunca a nadie, ni he insinuado ni he mandado a decir por algún lado, nunca. Y entonces a esas personas les estoy diciendo, esta es la forma como estamos actuando. Ya hoy dije, sí, y lo he dicho, que yo no voy a votar por Gustavo Petro, pero todo eso suscita muchas discusiones, lo voy a poner por escrito. Las razones por las cuales yo no voy a votar por Gustavo Petro y pues estoy haciendo el documento para hacerlo público y eso va también dirigido a las personas pues con las que yo he trabajado, con las que yo he construido este proyecto de político, este proyecto de vida política y voy a hacerlo así siempre, con la misma seriedad, con el mismo rigor, pero entonces, con la misma convicción. Pero entonces no vota por Gustavo Petro, tampoco votará por Rodolfo Hernández, se va por la línea del voto en blanco. ¿Cuál sería su invitación? Pues por el momento, pues es que recuerde que las elecciones son el 19 de junio. ¿Sí? Y por eso son 13 Todavía días. Igual el tiempo apremia. Falta muy poco tiempo y la mejor forma de hablarle a las personas, como está sugiriendo Juan Pablo, que es correcto, es hacerlo con seriedad, por escrito, explicar las razones para que cada quien las pueda tener en sus manos y reflexionar sobre esas. Eso es lo que yo he hecho siempre en política. Yo nunca le he dicho a nadie, vote porque yo le digo, a nadie, jamás, ¿sí? Ni le diré, pero yo explicaré con todo el cuidado, repito, las razones para las decisiones que tenga que tomar. Voy a conversar con personas pues, que me han acompañado, que yo escucho, personas que tienen diferentes visiones. Yo escucho muchísimo, muchísimo. Y ya llega después el momento donde tiene que estar la decisión, que tiene que ser una decisión argumentada como voy a hacer. Así es el camino recorrido y por supuesto cada quien juzga, cada quien tiene una mirada acerca de Gustavo Petro, Rodolfo Hernández. Hay unas personas que tenemos un conocimiento más cercano de esas personas. Cada quien, eso es normal y estamos en una democracia y en la democracia hay alternativas. Hay alternativas, hay gente que no vota, puede votar en blanco, puede votar por Petro. Esa es la democracia, pues por fortuna que tenemos democracia y cada quien, pues en este caso yo voy a hacerlo como les estoy diciendo. Es Sergio Fajardo, el ex candidato de la coalición Centro Esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y seguiremos hablando porque usted bien lo ha dicho, todavía nos faltan 13 días. Gracias. Sí, señor, muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa, Sigue la W en digital y llegan a la radio Hernán Peláez, Martín de Francisco. Aquí comienza Peláez.